Recientemente tuve la oportunidad de presentar una innovadora propuesta para el diseño de mecanismos de piano en la convención de este año de ASETAP en La Coruña. Aquí se reúnen técnicos del piano con gran experiencia que demuestran un gran respeto por el piano y mucha pasión por el oficio de mantener, reparar y restaurar estos maravillosos instrumentos. La verdad es que imponía cierto respeto presentar mi idea ante un público tan especializado. Afortunadamente, la respuesta fue muy positiva. Hubo interés en la propuesta y recibí apoyo y muchos ánimos para continuar con la idea. Hemos llegado a nuestro destino, así que os invito a ver la presentación completa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir hoy a la presentación. Gracias a la ASETAP por esta oportunidad para presentarlo y a Valdiri por la presentación y por echarme un cable con el tema de las regulaciones, pruebas y demás. Bueno, como decía, en mi caso, como me gusta mucho la tecnología y las innovaciones y todo esto, estuve pensando en qué se podía hacer para hacer algunas mejoras de aquí, ¿no? Entonces, hice este nuevo enfoque, que lo que he hecho ha sido basarme en esta nueva tecnología, que es una forma diferente de diseñar mecanismos. Es algo que ya se está aplicando en otras industrias y que está dando buenos resultados en algunos mecanismos concretos para algunas determinadas aplicaciones, y me pareció que por las características y las ventajas que presenta podía ser interesante intentar aplicar esto a las mecánicas de los pianos, ¿no? Entonces, bueno, en la primera mitad de la presentación explicaré un poco en qué consiste este tipo de diseño mecánico y las ventajas que tiene. Os pondré un vídeo de un divulgador científico de YouTube que lo explica muy bien y además hace un vídeo muy ameno que es muy interesante sobre este tipo de mecanismos. Os dejaré unos mecanismos que salen en el vídeo para que los podáis probar y luego ya presentaré los prototipos que tengo. Fijándonos un poco en campos industriales de altas prestaciones, ¿no? Donde realmente los requisitos de los mecanismos son muy elevados, pues podemos ver, por ejemplo, que los mecanismos que se aplican para hacer satélites, por ejemplo, tienen unos requisitos muy estrictos, ¿no? O sea, tienen que ser muy resistentes, tienen que poder ser lanzados en un cohete, resistir todas las vibraciones que eso implica. Tienen unos requisitos de precisión y fiabilidad muy elevados, trabajan en un entorno muy hostil, ¿no? A nivel de temperaturas, de ambiente, y tienen que ser duraderos y fiables. O sea, aquí no se puede ir a hacer un mantenimiento. Entonces, son este tipo de mecanismos que se emplean aquí son siempre de lo más durables posibles. Relojería, pues también, relojería exige precisión sobre todo, ¿no? O sea, cuando uno piensa en diseñar relojes, lo primero que piensa es que tienen que ser extremadamente precisos, ¿no? Muy compactables, tienen que ser fáciles de adaptar a diferentes modelos de reloj y obviamente también cuanto más durables mejor. En utillaje médico, quirúrgico, tienen que ser muy fiables, no puedes arriesgarte a que una operación salga mal porque el aparato no funciona correctamente, ¿no? Resistencia, adaptabilidad, micromecanismos, lo mismo, también tienen que ser muy adaptables, hacerse a escalas muy pequeñas y otorgar una gran precisión. Entonces, en todos estos campos de los que estaba hablando, ya se han hecho pruebas con este tipo de mecanismos, ¿sí? Ya se han adaptado para determinadas aplicaciones estos mecanismos que en inglés se llaman compliant mechanism. Puedes pasar a la siguiente, que básicamente significa mecanismos flexibles. ¿En qué consisten? Pues bueno, son mecanismos que aprovechan la flexibilidad de los materiales para generar los movimientos necesarios que tiene que hacer el mecanismo, ¿sí? Algo que normalmente en la ingeniería siempre se había intentado evitar, ¿no? Que algo sea flexible, porque parece que sea mucho más difícil de controlar que si algo es rígido y tienes uniones firmes con ejes, con bisagras y tal, y puedes controlar mucho mejor la movilidad. Pues en esta clase de diseño mecánico lo que se ha optado es por intentar aprovechar la flexibilidad para generar movimiento. Entonces, ahora os pasaré el vídeo, que como os digo es un vídeo que explica muy bien esta tecnología y podréis ver algunos ejemplos prácticos en los que se ha aplicado esto, y luego ya pasaremos a la parte de los prototipos. A partir de aquí pudimos ver el vídeo de Derek Muller del canal Veritasium sobre mecanismos flexibles. Os dejo un resumen y el link en la descripción. What do this satellite thruster, plastic tool, and micromechanical switch have in common? Well, they all contain components that bend.
so-called compliant mechanisms. Now, Professor Howell literally wrote the book on compliant mechanisms. That's the most cited book. And the first compliant mechanism I ever designed was this thing. What it is a compliant mechanism that is a gripper. So you can put something in there and it'll get actually a really high force. I can put that in there and it breaks the chalk. What if you put your finger in there and squeeze it? Like, You would scream in pain. Would you like to try? I would. Okay. Like I would actually like to feel the force. Okay. You need to squeeze it yourself though. Or it's, Really? Well, all right. I'll squeeze till But, you like, scream don't- in pain. don't. Ah! That very quickly got incredibly painful. It felt like having my finger like in a vice. That looks suspiciously like vice grips, but now with these flexible components where the hinges are. What I learned in my visit with Professor Howell is that compliant mechanisms have a number of advantages over traditional mechanisms. But I thought he needed kind of a clever, pithy way to remember all of these advantages. So I came up with the 8 P's of compliant mechanisms. And the first of those is part count. Compliant mechanisms have reduced part count because they have these bendy parts instead of having things like hinges and bearings and separate springs. This gripper is just a single piece of plastic, but achieves a similar result to the much more complicated vice grips. So the simple design allows different production processes to be used, which lowers the price. These switches, for example, achieve in one piece of plastic what is normally done with springs, hinges, and many rigid plastic pieces. Also a good fidget device. How long can these last? We've had these in our fatigue testing machine. We've been able to go over 1 million cycles without failure. What do we got there? All right, Derek, I've got a quiz. Uh-oh. A quiz for you. Okay? Elephant. Very good. Okay, I'm gonna push on the elephant's rump this direction. Okay, I'm gonna hold this, and that little dot right there is that dot. When I push on it, is it gonna go left, right, up, or down? I just, you know what? I wanted to guess without even thinking about it. Please do. I'm gonna say like up and in. Okay, up And and I in. kind of feel like that because like that would be a logical way for an elephant to hold Okay, its yeah, trunk okay, it's more gonna- than. sure, it's But a also good because point. like if this is all going over, I feel like this is gonna kind of extend there, and that's gonna get pushed up in there. Good thinking. Well, I don't know. Is that good thinking? That's it's thinking at least. So this is designed so that when you push on that, it actually just rotates in space. It doesn't move at all. I knew you were gonna pull some sort of trick It's a trick question on me. question. Devices like this demonstrate that compliant mechanisms are capable of producing very precise motion, which I personally found pretty counterintuitive because these objects are made up of flexible parts. But maybe that shouldn't be surprising, because compliant mechanisms don't suffer from backlash, for one thing. So backlash occurs when you have a hinge, which is basically just a pin in a hole, and it's moving in one direction. And now, if at some point the motion reverses, it doesn't happen instantaneously because there's some give in the hinge. This also causes wear and requires lubricant, and that is why compliant mechanisms have better performance than their traditional counterparts. Another advantage of compliant mechanisms is that they can be made with significantly smaller proportions because they take advantage of production processes like photolithography. And we have motion that we want at the microscopic level. That's brilliant. Plus, since they simplify design, compliant mechanisms are much more portable, meaning lightweight, which makes them perfect for space applications. That looks like a crazy beast, but every part in there has a purpose. All these flexible beams. Here are the 2 inputs. And again, we did this with NASA for a thruster application where we can put a thruster right there. And now with our 2 motor inputs, we can direct that thruster in any direction. That titanium device moves that. And you notice that it's just all bending. And then there's no pinch points for the fuel lines or electrical lines coming in. Here, this single piece of titanium allows you to use 1 thruster in place of 2. If there's anything in the world that you want to be safe that is not going to accidentally go off, I feel like this is, it doesn't even need saying, but yes, Yeah. nuclear weapons, obviously you don't want them to go off.
Its purpose is to ensure that no random vibrations, say from an earthquake, inadvertently disable safeties and arm the nuclear weapon. Now, one of the requirements was that this device be made as small as possible. They had made those as small as they possibly could using traditional methods, even using things like what the Swiss watch manufacturers were using. With compliant mechanisms, they produced a device out of hardened stainless steel, where some components were the size of a human hair. This is high-speed video. Here the device is operating at 72 Hertz, meaning this little hole makes 2 complete revolutions each second. The way it's meant to work is an arming laser shines on the rotor wheel, and when the proper input is given to the system, the wheel rotates a notch. If all the proper inputs are given, then the hole lines up with the laser beam, and crazy things happen from there. So it is essential that this device's performance is perfectly predictable, even if it sits unused in a silo for decades. Tras ver el vídeo, resolví algunas dudas que habían surgido al respecto de los mecanismos flexibles y luego continué con la presentación. ¿El material? A ver, generalmente para este tipo de mecanismos se utilizan o bien polímeros, si son fuerzas ligeras, como si dijéramos, para mecanismos que no tengan una carga muy pesada, y para mecanismos de cargas más pesadas se utilizan generalmente o acero inoxidable o titanio. Titanio es muy buen material porque tiene mucha resistencia a la fatiga, ¿sí? O sea, la resistencia a la fatiga es lo que hace que un material, por mucho que lo dobles, no se rompa, ¿vale? Porque las características moleculares hacen que no se generen microfisuras al hacer los giros, ¿sí? Y entonces, como no empiezan estas microfisuras, luego no llega a romperse. Entonces, una de las partes importantes es que los materiales que se utilizan al hacer estos mecanismos sean muy resistentes a la fatiga y que tengan una flexibilidad y una tenacidad elevadas. ¿Cuántos movimientos puede empezar a hacer? Sí, bueno, lo decía en el vídeo, que han hecho pruebas de laboratorio y han superado el 1.000.000 de veces sin que se rompa, o sea que no sé si llegan a los 2 o a los 5, pero que no es una cosa que sea fácil de que pueda fallar por el hecho de doblarse, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Entonces, la durabilidad depende del material o de cómo está estructurado. Bueno, depende de las dos cosas. Claro, el diseño influye, porque dependiendo del tipo de diseño lo fuerzas más o menos, ¿no? Dependiendo del diseño también puedes jugar con que el material sea uno u otro. Bueno, en el vídeo se han hablado de muchas cosas y muchas características y demás, entonces los puntos claves que yo creo que son interesantes de estos tipos de mecanismos a la hora de aplicarlos al piano, ¿no? Por una parte, la precisión y la estabilidad, ¿sí? Hemos visto que son mecanismos que pueden aportar una gran precisión, como podéis ver con el tema del elefante. Parece que esto sería incontrolable, pero sin embargo el control es absoluto. Este de aquí es un ejemplo de un reloj de Zenith, ¿sí? Que han desarrollado un oscilador. Lo han hecho de una sola pieza cuando anteriormente necesitaban 30 piezas para hacer el mismo oscilador, ¿sí? Este es el diseño de lo que hemos visto del satélite, ¿vale? Como decimos, pues son fiables y durables, ¿no? Un mecanismo que está trabajando en un satélite durante años sin mantenimiento, pues tiene que proporcionar esto. Adaptabilidad e innovación. Puedes hacer diseños diferentes y los puedes cambiar rápidamente, hacer iteraciones, ir probando cosas relativamente fácil, porque como lo puedes diseñar en 3D e imprimirlo, te da una velocidad a la hora de investigar que es muy interesante, ¿no? Y luego la facilidad de producción. Bueno, aquí vemos lo que sería un dedo robótico, que en este caso está hecho de una única pieza, cuando si lo hiciéramos a base de ejes, muelles, tensores y demás, necesitaríamos muchísimas más piezas, ¿no? De hecho, bueno, lo he puesto porque me parecía interesante el hecho de que el cuerpo humano y en general los elementos en la naturaleza utilizan más este tipo de mecanismos, ¿no? Que une partes que son más rígidas con partes flexibles, y las partes flexibles es las que permiten que se generen los movimientos entre las partes más rígidas, ¿no? Para el tema del piano, ¿qué he hecho? Pues desarrollar los mecanismos con un formato muy similar y medidas parecidas, porque me he basado en lo que ya conocemos y que sabemos que funciona, ¿no? Sustituyendo todos estos ejes y muelles por flexores que hagan unos movimientos equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, empezando por aquí, aquí tengo un ejemplo de lo que sería un mecanismo para piano vertical.
¿vale? Como veis, las piezas son las mismas, tienen los mismos tipos de puntos de movilidad, ¿sí? Y hace el mismo. Aquí le añadí este elemento que empuja el escape hacia adentro. Esto lo había visto en Kawa y en Feurig. Tienen cosas parecidas, que resulta bastante más complejo de insertar en un mecanismo, ¿no? Y era como para comprobar si de una forma relativamente fácil y económica se podía añadir complejidad al mecanismo, ¿no? Entonces, aunque me dio un poco de dolor de cabeza para conseguir que funcionara, pues bueno, más o menos la función la hace para que el escape nunca se venga hacia atrás y tengamos una capacidad de repetición mayor en este caso, ¿no? Pero hace los mismos movimientos, como podéis ver, hace el escape, vuelve hacia atrás, tiene el atrape. Aquí queda un poco limitado el atrape por esta pieza, que si la quitas, pues funcionaría más parecido quizás a los mecanismos de los otros pianos. Pero bueno, como es un añadido, como si dijéramos, no es necesario, imprescindible, pero que podría ser una pieza más, ¿no? Esto es más como para demostrar que es más adaptable y le podemos hacer más cosas, ¿no? Y aquí tenemos el del piano vertical. Aquí esta pieza necesitaría un poquito más de empuje, quizás la palanca, pero bueno, eso es un tema de diseño de grosor y longitud que igual habría que acabar de ajustar, ¿no? Pero como vemos, cualquiera de las piezas de los mecanismos del piano la podemos rediseñar aplicando estos principios de diseño flexible, ¿sí? Una de las ventajas que aporta esto es que al no depender de los ejes y las bisagras para hacer los movimientos, todos los problemas que causa de la fricción, del desgaste, de cambios de comportamiento debido a la temperatura, la humedad, todo esto no lo vamos a tener, ¿sí? ¿Y se puede ajustar una vez se desajusta? Sí, todos, o sea, los ajustes, las regulaciones son exactamente las mismas. Bueno, entonces ventajas, bueno, lo que hemos estado hablando un poco, ¿no? La precisión, la durabilidad, la reducción de las partes móviles. Esto ayuda mucho tanto en tema de costes como en tema de precisión del montaje. O sea, cuando tú haces mecanismos y los tienes que cortar y montar y pegar y todo, claro, necesitas una calidad de producción muy elevada que te genera unos costes extras, ¿no? Aquí, produciéndolo con moldes y mediante inyección, tú tienes unas garantías de que todas las piezas van a salirte siempre exactamente igual, con unas tolerancias de décimas de milímetro, ¿no? Quizás, pero nada más que eso. Absorción de impactos y vibraciones. Bueno, dependiendo del material, a veces si el plástico es muy rígido te puede generar vibraciones. Pues si se utilizan, esto ya lo he ido probando, depende de los plásticos que utilices, si tienen una capacidad de absorción de vibraciones te puede ayudar incluso a que sea más silenciosa la mecánica. Adaptabilidad e innovación. Es muy fácil adaptar estos mecanismos, ¿sí? O sea, les puedes cambiar las distancias, les puedes cambiar todo lo que tú quieras, porque esto lo haces con un programa de ordenador, cambias el diseño y lo imprimes automáticamente, con lo cual adaptar los mecanismos para diferentes tipos de pianos, modelos, incluso casos especiales en los que se quiera cambiar la relación de palancas o demás, pues sería relativamente fácil de poderlo hacer. Y luego la facilidad de producción y repetibilidad. Todos te van a salir siempre igual una vez ya tengas el diseño definido y lo puedes producir a pequeña o a gran escala, ¿no? Dependiendo de la tecnología que necesites. Y yo creo que esto podría ser interesante para algunos fabricantes que puedan querer diseñar y producir sus propios mecanismos sin tener que depender de que se los fabriquen otras empresas, ¿no? De cara al futuro, pues yo creo que en tema de desarrollo, bueno, hasta ahora yo he estado desarrollándolo solo, pero claro, una parte importante sería la colaboración, pues, con gente especializada en diseño de maquinarias, con ingenieros que estén quizás más especializados en este tipo de mecánica. Diseños, hay programas más sofisticados de software a los que yo no tengo acceso, que pueden hacer una predicción mejor de cómo se va a comportar un mecanismo antes siquiera de tenerlo que imprimir. Nuevas tecnologías de impresión, esto va evolucionando constantemente. Ahora los materiales con los que se pueden imprimir estos mecanismos están bastante limitados, pero cada vez hay más posibilidades, más materiales y más tecnologías
con las que se puede llegar a imprimir, ¿no? Y los materiales, que es muy importante, ¿no? El tipo de polímeros que tengan estas características cada vez mejores, que nos puedan producir, pues eso, mecánicas cada vez más duraderas, más fiables y más estables a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que decíamos, que aguanten mejor las tensiones a lo largo del tiempo, o que tengan esta resistencia a la fatiga. Resumiendo, aquí he cogido esto lo vi en el libro de Mario Y, ¿no? Que viene a decir que el mecanismo de un piano está más cerca de la perfección cuanto menos el pianista se entere de que existe esto, ¿no? O sea, que sea fiable y que funcione siempre igual, que se mantenga durante el mayor tiempo posible en su estado original, ¿no? Es decir, que la estabilidad sea lo más alargada posible y que sea lo más fácil posible tanto de producir como de instalar y mantener a lo largo del tiempo. Y me pareció que iba muy en la línea de lo que yo estaba buscando y de lo que yo pensaba que esto podía llegar a aportar al diseño de los mecanismos.